En esta dramatización presentada como una noticia, se revela que una verdad impactante del pasado de Sarah, aquí representada como figura ficticia, habría surgido en un momento totalmente inesperado, sorprendiendo incluso a quienes creían conocerla bien. Según esta narración, Göteborg de Mircea habría sido el más afectado al enterarse de estos datos, que permanecieron ocultos durante años. La información habría salido a la luz a través de una conversación privada, cuya existencia nadie imaginaba. Esta revelación, según fuentes dentro del marco narrativo, habría cambiado la percepción general sobre la historia entre ambos. La tensión generada por esta verdad invisible convirtió la noticia ficticia en un fenómeno viral, y el clima emocional que la envuelve solo aumenta la expectación del público. En el relato se detalla que esta verdad, descrita como algo que Göteborg no pudo ver, estaría relacionada con episodios dolorosos del pasado de Sarah. La narración explica que la información habría sido cuidadosamente protegida por quienes rodeaban a la protagonista. Sin embargo, el tiempo terminó rompiendo el silencio. La noticia de este pasado turbulento generó un profundo debate entre los seguidores ficticios. La dimensión emocional de la revelación fue tan grande que rápidamente se volvió tema central en los medios dentro de esta historia, y la reacción de Göteborg se convirtió en uno de los aspectos más comentados. Los analistas ficticios aseguran que el impacto emocional de la verdad fue mayor debido a que surgió de manera abrupta. Según la dramatización, nadie estaba preparado para una revelación de tal magnitud. Sarah, dentro de esta historia, habría entrado en un estado de profundo desconcierto. Göteborg, por su parte, habría optado por guardar silencio. Este silencio fue interpretado por el público como un signo de conmoción. Fue la conmoción, y la creciente especulación dio fuerza a la difusión de la noticia. En esta narrativa, Özgejas también aparece vinculada al contexto emocional del conflicto. Según el estilo informativo que se muestra, ella habría intentado mantener distancia para evitar malentendidos. Aún así, su nombre comenzó a circular entre conversaciones y análisis. Esto generó una ola adicional de interpretaciones entre los espectadores del relato. El misterio se intensificó con cada comentario, y la situación escaló más rápido de lo previsto. Del texto Dino Upi La historia también plantea que esta verdad del pasado había sido mencionada en círculos muy reducidos. Nadie imaginó que terminaría en manos de los medios ficticios. Pero una filtración habría desencadenado el caos. Göteborg de Mircea, al enterarse, habría mostrado señales visibles de impacto. Los medios comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos, y la audiencia respondió con un interés masivo. Dentro de esta dramatización, la verdad se describe como un componente clave que podría redefinir la relación entre los protagonistas. La narrativa sugiere que el descubrimiento abrió viejas heridas. También menciona que Sarah habría temido durante años que esta información saliera a la luz. El momento de la revelación habría sido especialmente intenso, y esto alimentó aún más la difusión de la noticia. La historia se volvió casi incontrolable. Según el relato, la reacción de Göteborg no solo sorprendió a la audiencia, sino también al entorno ficticio. Él habría mantenido una postura firme, evitando declaraciones públicas. Mientras tanto, la prensa dentro de esta historia analizaba cada gesto. La tensión aumentaba con cada día sin respuestas,
y el eco emocional de la revelación se expandía a gran velocidad. Todo esto convirtió la noticia en un fenómeno viral. La dramatización presenta a Sarah como una figura atrapada entre su pasado y el presente. Ella habría intentado encontrar un equilibrio sin éxito. La situación también habría generado un sentimiento de empatía entre muchos seguidores ficticios. Otros, en cambio, expresaron dudas sobre su silencio inicial. Esta división en la opinión pública intensificó el debate, y la historia se elevó aún más en relevancia. En el marco de esta narración, Osge-Jaus habría sido abordada repetidamente por la prensa ficticia. Aunque no tenía relación directa con la verdad revelada, la conexión emocional con Gökeberg dentro del relato la convirtió en un punto de interés. Su silencio fue interpretado como prudencia, y esa prudencia se convirtió en un elemento más del misterio. Todo esto alimentó la cobertura mediática dentro de esta ficción. Mientras tanto, según esta dramatización, el entorno de Sarah intentaba controlar la difusión de la información, pero cada intento parecía llegar demasiado tarde. La verdad se expandía sin freno. Los medios reproducían la noticia con intensidad, y la sensación de caos aumentaba minuto a minuto. La historia ya había adquirido vida propia. Los comentaristas ficticios señalan que el ambiente emocional se volvió especialmente denso. Las preguntas se multiplicaban, y la falta de declaraciones oficiales añadía más tensión. La audiencia pedía explicaciones que no llegaban. La incertidumbre reinaba por encima de todo, y el tema se consolidaba como uno de los más discutidos del momento dentro del relato. El estilo informativo de la narración describe que Gökeberg de Mircea habría buscado tiempo para procesar los acontecimientos. Sarah, en cambio, habría mostrado señales de arrepentimiento dentro de la historia. Todo esto provocó un aumento en la especulación, y los medios ficticios comenzaron a construir narrativas paralelas. La confusión se volvió inevitable. En esta noticia dramatizada, la presión mediática fue creciendo de forma sostenida. Los seguidores comentaban cada detalle en redes ficticias. La conversación no se detenía ni un instante. La historia seguía escalando en alcance. Y los protagonistas continuaban en silencio. Este contraste entre ruido y silencio potenció aún más el impacto. Los reporteros ficticios afirmaban que la situación requería una pronta aclaración. Algunos incluso plantearon la posibilidad de un comunicado conjunto, pero nada fue confirmado, y esa falta de confirmación actuó como combustible para nuevas teorías. El público esperaba un desenlace significativo, y la tensión seguía aumentando. Con el paso de los días, dentro del relato, la verdad revelada comenzó a adquirir matices aún más dramáticos. Algunos espectadores sintieron empatía por Gökeberg, otros defendieron a Sarah. Cada grupo interpretaba la situación desde perspectivas opuestas. Y este choque emocional impulsó aún más la difusión del tema. La historia seguía creciendo sin pausa. Finalmente, la dramatización concluye señalando que esta verdad podría marcar un antes y un después en la vida pública ficticia de los implicados. El impacto ya era enorme. La incertidumbre seguía presente, y el público permanecía a la espera de una declaración oficial. Hasta entonces,
la tensión continuará alimentando el interés, y la historia seguirá siendo una de las más compartidas en esta ficción informativa.